ahora sí, creo que le cedemos la palabra a Mariana para no demorarnos mucho más con este arranque y que podamos entrar de pleno en el tema interesante de hoy. Mariana, probamos si quieres ahora el micro. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, perfecto, Sí, por fin. Muy bien. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha eco? sí, A ver, ahí ya se escucha bien, ¿cierto? sí. Perfecto, muy bien. Una disculpa por todas estas situaciones. No sé qué le pasó al audio de mi computadora, así que estoy conectada desde el celular para dar la charla y por acá voy a hacer la presentación. Como decía Vanessa, siempre hay que improvisar y ver cómo se pueden lograr las cosas. Muchas gracias por la presentación, a Tamara, muchas gracias a Vanessa, a Eduardo, a Rafa, a la universidad, por haberme invitado y por darme una oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes. El tema del cooperativismo, de la economía social, me parece que es fundamental y totalmente relevante para la actualidad, para los problemas actuales que tenemos sobre desigualdades económicas, y me parece siempre que el cooperativismo es una alternativa que plantea nuevas formas de hacer las cosas. Voy a compartir mi pantalla por acá para que podamos iniciar un poco con esta charla y justo poder avanzar en el tiempo. Les agradecería que pudieran decirme si en algún momento se va el audio, se corta o algo un poco para poder estar por ahí en coordinación todos. Ya me presentaron muy amablemente, yo soy docente de cátedra ya desde hace un par de años de la Universidad Mondragón, y entre las diversas clases que doy relacionadas al tema de los derechos humanos, pues bueno, formo parte justamente de la Academia de Economía Social y Solidaria y de modelos económicos alternativos, tanto de la licenciatura justamente como de los posgrados que existen y de la formación continua que existe además respecto al tema. Justo como lo mencionaban al inicio, el día de hoy lo que haremos es desmenuzar un poquito, reflexionar un poco cuál es el rol que se espera que tengan las personas consejeras, cuál es el rol que se tiene actualmente, quizás cuáles podrían ser algunas situaciones, esquemas o preguntas que vale la pena que las personas consejeras se hagan, y un poco hacia dónde caminamos desde las cooperativas y desde el rol de las personas consejeras. Para iniciar con esta charla, les voy a poner aquí en el chat un link de una plataforma justamente que se llama Pool Everywhere. En esta plataforma, denme un segundo, en esta plataforma hay dos preguntas. Ya que está en el chat el link, solamente tienen que meterse al link, se meten a ese link y les va a pedir su nombre y vienen dos preguntas. En esas dos preguntas les pide que escriban una palabra. No sé si alguien ya logró entrar, no me aparece acá todavía, pero solamente se meten al link, le ponen su nombre, contestan la primera pregunta, le dan next y luego contestan la siguiente pregunta, ¿vale? Vamos a darnos unos momentitos para que aparezcan sus respuestas. Si alguien tiene problemas para entrar, me puede decir y ahorita le resolvemos. ¿A dónde me voy para entrar? ¿Al link? En el chat, sí, en el chat hay un link y en ese link le pican al link y les manda a una plataforma donde les pide su nombre y después les pide que contesten dos preguntas. El resto de las y los participantes han logrado entrar. No, yo no logro entrar, no me aparece el chat. Aparece nada más la pantalla con las personas, pero no me aparece el chat. En la parte de abajo Ya me no nos aparece. apareció, ya me apareció. Ya le apareció. Ok. Ujú. Ok, Para las y los demás, ¿lograron entrar? ¿Alguien ya logró entrar?
Listo, ya veo por acá algunas respuestas. Muy bien. Me dice que ya hay 17 personas dentro. Muy bien, voy a volver a compartir pantalla justo para que veamos un poco las respuestas de las personas que muy amablemente ya están contestando las preguntas. La primera pregunta que yo les hago, que en realidad es un poco preguntar una palabra, es que les pido que escriban una palabra que asocien con la palabra cooperativismo. Esta plataforma lo que hace es que las palabras que más se repiten son las palabras que más grandes se ven. Por ejemplo, acá con las respuestas que todas ustedes y todos ustedes han dado, me indica que la palabra solidaridad es la palabra que más se repite. Después tenemos la palabra ayuda, ayuda mutua, me imagino que va por ahí. Tenemos por ahí unidad, tenemos unión, son palabras que se han estado repitiendo. Y después tenemos trabajo, fortaleza, todos, valores, propósito, ¿no? Y la segunda palabra que yo les pido que asocien es consejera o consejero. Y tenemos por acá responsabilidad, que es la palabra más grande que hay por acá, es la palabra que más se repitió. Tenemos dirección, tenemos voluntariado, liderazgo, dirigir, decisión, líder, estratega, visión, ¿no? Son las palabras que estuvieron por ahí repitiéndose y que, como ven, sigue estando ahí la de responsabilidad como la más grande, ¿no? Y que finalmente creo que nos pueden dar un panorama de qué es eso en lo que pensamos, en lo que piensa el grupo cuando observamos o asociamos una persona consejera y el cooperativismo. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla un poco para seguir con el tema. Ustedes pusieron, cuando les preguntaba cooperativismo, que tenía que ver con ayuda, con trabajo en equipo y cuando preguntamos de personas consejeras, la principal que salió era responsabilidad y dirigir, ¿no? Un poco con ese panorama nos estamos acercando a esta charla. Quiero hacer un preámbulo muy breve porque todas y todos ustedes son personas consejeras, son personas que mínimamente llevan ya un tiempo dentro de los procesos cooperativos, dentro de las empresas cooperativas, y que seguramente es como tendría que funcionar una adecuada formación cooperativista. Cuando yo veía la lista de asistencia, veía que algunas y algunos de ustedes estaban asociados al consejo educativo, etcétera. Pues bueno, como bien saben, el cooperativismo implica estarnos empapando e implica estar en constante formación, ¿no? Justamente para entender a dónde estamos formando parte, de qué organización o de qué tipo de estructura formamos parte y cuáles son los ideales que se tienen en el cooperativismo y en la economía social, ¿no? Por ejemplo, ayer y hoy que iniciaron las clases y que me planto, por ejemplo, frente a grupos de distintas disciplinas, ¿no? Ya sea de ciencias exactas o de humanidades o de ciencias sociales, la mirada que se tiene incluso desde estas disciplinas de lo que es el cooperativismo es de pronto alejada de lo que realmente son los pilares y los ideales del cooperativismo. Pensar, obviamente, que el enfoque humano, que poner a la persona al centro, es algo fundamental para las cooperativas, ¿no? Justamente, y un poco retomando la historia de las cooperativas, evidentemente, ante la necesidad, pues, de encontrar formas alternativas y espacios laborales y emprendimientos que no se dediquen justamente a hacer la brecha de desigualdad más lejana la una de la otra, pues bueno, surge, ya sabemos, el cooperativismo y la economía social como una forma de que las personas podamos hacer para nosotros y hacer para nuestro entorno, ¿no? Tomando en cuenta las particularidades sociales de la época y del entorno donde vivimos, ¿no? Les decía yo a las y los estudiantes el día de hoy,
Bueno, fíjense ustedes, y no sé si ustedes lo han visto, en esos videos que salen en TikTok o en las plataformas que ahora las juventudes consumen, y le preguntan a una persona que va caminando en la calle en el centro de alguna ciudad, cuánto necesita para vivir bien, ¿no? Y da cantidades que en México están asociadas de pronto al salario mínimo, ¿no? O sea, 7,500, 8,000 pesos en México, ¿no? Y es una persona que afirma que eso, con eso podría vivir bien. Y por el contrario, le preguntan también a estas personas, bueno, ¿y cuánto crees que gana una persona que pues tiene mucho dinero, casi es millonaria, ¿no? Y las cantidades que dan son entre 30 y 40,000 pesos, ¿no? Los imaginarios sociales, de pronto, de la cantidad, de la distribución tan inequitativa que existe del capital y de los dueños de los medios de producción, son muy distintas a lo que en la realidad es, ¿no? Entonces, pensar sí el cooperativismo para pensar en las particularidades sociales, por ejemplo, que existen ahora con la llegada del Internet, con la cuarta revolución industrial y cómo ahí en esas particularidades tiene que surgir, tenemos que crear formas de emprender que sean distintas, pero esto es algo que también los estudiantes dicen, confunden mucho el cooperativismo, las empresas cooperativas con proyectos de incidencia social o proyectos asistencialistas. No, esto es importante porque las cooperativas tienen que ser rentables y tienen que ser sostenibles. Evidentemente, lo que estamos buscando en el cooperativismo es hacer otras formas de emprender, pero en ese emprender no se nos tiene que olvidar que tiene que ser rentable y sostenible, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, un poco en ese marco, lo que vamos a revisar hoy de manera breve, 40 minutos aproximadamente, es, bueno, un poco qué es esto del gobierno cooperativo y cómo en el gobierno cooperativo se inserta la figura del socio y un poco qué esperamos de los socios, qué tendríamos que hacer los socios y qué tendríamos que hacer los consejeros, ¿no? Es decir, ¿cuál es la relación que tendría que existir entre el consejero y el socio? ¿Qué temas se tendrían que revisar? ¿Cómo las y los consejeros tendrían que tomar decisiones? ¿Cómo tendría que ser su comunicación? ¿Cómo hacemos la formación de nuevos liderazgos para una gobernanza y una gestión cooperativa? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunican las personas consejeras con el resto de los integrantes de las cooperativas y en las asambleas generales, ¿no? Es un poco lo que vamos a revisar. Um, yo quisiera iniciar un poco con una repasada a lo que en el deber ser, quizás, tendrían que saber las personas consejeras, ¿no? Es decir, si hiciéramos o si creáramos, yo me dedico a la educación, ¿no? Yo me dedico a hacer evaluaciones y a hacer perfiles de tanto de docentes como del personal con el que trabajo que se dedica a hacer proyectos comunitarios. Y yo lo que me dedico a hacer es medir, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si este proyecto realmente tuvo un impacto para la comunidad, debe de haber alguna forma de medirse, ¿no? O sea, todo tiene que medirse, casi casi, porque si no, no cuenta. Entonces, a mí me parece importante que si hiciéramos un ejercicio casi de evaluación de lo que tendrían que saber los consejeros, al menos saber, pondría mínimamente estos puntos, ¿no? Uno, las legislaciones. Es importante que las personas consejeras, los consejos rectores, los consejos educativos, los consejos administrativos, tengan en cuenta las legislaciones vigentes del país en el que se está creando la cooperativa, ¿no? Saber que existe una ley de sociedades cooperativas, saber que existe una ley de economía social y solidaria, saber, por ejemplo, que en Querétaro tiene 2, 3 años que se creó la ley estatal de economía social. Es decir, ¿cuáles son las legislaciones a las que nosotros como cooperativa, a las que yo como persona seleccionada por el resto de la asamblea me estoy adscribiendo, ¿no? Los estatutos sociales y las normas internas. Veía yo cuando me preparaba un poco para esta charla y retomaba algunas otras conferencias que se han dado, decía un consejero justamente del País Vasco, bueno, de pronto hay que dormirse
hay que tener abajo de la almohada los estatutos sociales y las normas internas de la cooperativa, ¿no? O sea, tengo que saber qué dicen los estatutos, qué dicen las normas para saber en qué espacio, en qué entorno y con qué reglas estoy participando, ¿no? Tenemos que tener claros y conocidos los acuerdos de las asambleas y evidentemente los acuerdos de los consejos rectores. Ahora, un poco más adelante vamos a platicar cómo en las cooperativas, como en de pronto muchas empresas, hay incluso distintas figuras y distintos perfiles de consejeros, quizás consejeros que ante la falta de participación o de interés de otras personas del grupo, pues bueno, deciden repetir y repetir y quizás está habiendo una falta de innovación, pero a lo mejor tiene que ver con que en el proceso no hay personas que quieran tomar su lugar, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que pueden generar quizás vicios dentro de los consejeros y que es importante ver desde el papel de consejeros cómo pueden modificarse, ¿no? Eso lo vamos a revisar. Las preguntas como generales, me parece, además de los conocimientos que las personas consejeras mínimamente deberían de tener, es uno, ¿cómo nos organizamos? Sí, hay un estatuto, quizás hay un procedimiento sobre cómo nos organizamos las personas consejeras, pero en el actual, vamos a platicar ahora cómo el asunto de la comunicación entre consejeros también es importante. Y segundo, cómo nos comunicamos con las personas socias. ¿Qué comunicamos hacia las personas socias? De pronto había una pregunta muy interesante en otra de las conferencias que se dio acá en otros seminarios, en otros ejercicios que decían, bueno, es que, ¿cómo le hacen de pronto a las cooperativas que son muy grandes, con asambleas de 1000 socios, para organizarse, ¿no? Y entonces una de las respuestas de los expertos en la que yo coincido era, bueno, pues justamente a las asambleas generales ya tendríamos que llegar quizás depurados con los consejos para tocar los temas que se consideren pertinentes, ¿no? Entonces, un poco cuáles son estas estrategias que se tienen y cómo podríamos llevarlas a cabo o cómo funcionan ya, quizás, y podríamos compartirlas con el resto de las personas acá asistentes. Eh, Algo que me parece muy importante, a diferencia de la labor de consejero o de otra figura que se le asemeje en otras empresas, es el sentido ético, ¿no? Ahora, yo trabajo, además de la universidad, en una institución gubernamental de derechos humanos y estábamos justo antes de que yo me conectara a esta charla, platicando sobre qué pasa si una persona va a un supermercado y toma vamos a pensar, una barra de pan y se la roba, ¿no? Entonces decíamos, bueno, como en México el Código Penal establece que el robo es robo y que tú puedes tener una condena penal por haberte robado ese pan, aunque quizás la razón por la que lo hiciste tendría que ver con precarización alimentaria, ¿no? Entonces nos dividíamos como en varias posturas en la institución de decir, bueno, hay un sentido ético que dice, no voy a tomar cosas que no son mías, y había quien decía, bueno, pero no podemos comparar quizás a una persona, que en México se han dado casos, que por tomar alimentos, o sea, que es algo de primera necesidad, terminan cumpliendo penas, igual que personas que han tenido fraudes u otras situaciones similares, ¿no? Entonces, pensar en la ética es pensar en la posición que tengo yo frente al mundo respecto a las realidades que se viven, ¿no? La ética es una ciencia de la filosofía y es muy interesante porque me parece que las personas involucradas en todo el esquema cooperativista y en la perspectiva de economía social deben de tener una congruencia con las posturas que toman. Es decir, no es lo mismo ser consejero de una empresa multinacional en la que no se piensa en el trabajador, en la que lo único que se piensa es en la producción y en la ganancia, a ser consejero de una cooperativa construida entre todos, que es de común acuerdo algunas decisiones
y el planteamiento que eso tiene incluso de resistencia frente a el resto del conglomerado, ¿no? O sea, me parece que una de las cosas principales es el sentido ético que las y los consejeros tienen que tener, la responsabilidad y el compromiso. Depende mucho, por ejemplo, de los estatutos de las empresas cooperativas, si son de pronto acciones que son voluntarias, si son acciones que van a tener alguna remuneración, etcétera. Pensémoslo desde las dos vertientes, pero la responsabilidad que implica ser persona consejera de una cooperativa implica un trabajo que de pronto, incluso decían algunos consejeros de otras organizaciones de hace muchos años, tenía que ver con el sacrificio, ¿no? Con el sacrificio del tiempo, con el sacrificio de pensar en la cooperativa por encima de todo, porque si no hay cooperativa, pues no hay chamba tampoco, ¿no? Entonces, el compromiso, la responsabilidad y el sentido ético que las personas consejeras tienen que tener es algo fundamental e importante. Yo no me imagino a una persona que no se preocupe por el entorno, que no se preocupe por los desechos, como estas empresas que generan muchísimos desechos medioambientales, pero que de pronto, bueno, pues tienen ahí su fundación que entonces ayuda a cierto sector de la población en condiciones de precarización o con problemas de salud. Pues bueno, es un absurdo pensar pues que evidentemente alguien va a recibir la ayuda, pero lo que está haciendo esa empresa al medio ambiente, ¿no? Entonces, todas esas decisiones, incluso cuando hay que tomar decisiones rápidas y ágiles, con sentido ético, los consejeros deben de tenerlo, ¿no? Y es muy importante. Eh, los consejos rectores, evidentemente, que están, y seguramente ustedes lo saben mucho mejor que yo nunca he sido consejera de una cooperativa, los consejos rectores que están en las empresas cooperativas, como ustedes lo saben, son un órgano por ahí alguien tiene su micro abierto y se escucha un poquito de ruido, por ahí sí me ayuda, son un órgano de representación, ¿no? Los consejeros tienen el aval de las asambleas que los eligieron y en ese sentido, en ese órgano de representación de gobierno y de gestión, pues bueno, evidentemente tendrán también las atribuciones de poder tomar decisiones y de poder comunicar esas decisiones y de poder llevar a buen fin o a buen puerto, quizás, ideas de los socios o de ellos mismos como consejeros, ¿no? A mí me gusta pensar un poco en los consejeros como en un ejercicio muy interesante de democracia directa, ¿no? Ahí hay un dilema muy interesante porque por ejemplo, acá en México, la actual administración, la actual presidencia que está, sometió a consulta o iba a someter a consulta, una de las cosas era dónde poner el nuevo aeropuerto, ¿no? Entonces, el Ejecutivo Federal decía, yo le voy a preguntar a las personas dónde poner el aeropuerto. Entonces, un sector de la población, yo que de formación soy politóloga, era Mariana, no tengo idea ni de aeronáutica, ni de arquitectura, ni de absolutamente nada que tenga que ver con un aeropuerto, y yo no podría decir en un sentido, con conocimiento, dar una opinión sobre dónde tendría que estar un aeropuerto. Y había otro sector de la población, otra postura de la democracia, es decir, es una decisión pública y en tanto es una decisión pública, las personas tienen derecho a participar, ¿no? Hay diversas formas de participación. Entonces, a mí me gusta así pensar a los consejeros como estos representantes que han sido elegidos y que a su vez van a llevar la voz de manera muy abierta y muy participativa del resto de los socios de la cooperativa, ¿no? De manera directa, digamos. Pero aquí hay algo importante. Hay un perfil cooperativista que me parece que tendría que seguir. Por ahí Francisco Salas levantó la mano. Francisco. Hola, Sí, hola. buenas tardes. Hola, Francisco, te Eh, escuchamos. Adelante. Tengo una inquietud. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Sí, gracias.
tengo una inquietud de lo que acabas de mencionar y es cómo distinguir entre que tú eres un representante y eres un administrador. Es que yo creo que hay una línea ahí, por el ejemplo que pones, muy quizá delicada, donde digamos que el consejero tenga que estar consultando a la base o a los socios sobre las decisiones que toma, siendo que, o siendo representante, tiene un efecto, pero en el caso del consejo de administración de una cooperativa y en general de cualquier tipo de sociedad, el tema no es, creo yo, que seas un representante, eres administrador de una sociedad. Te nombran para eso y tú debes de tomar esas determinaciones y después aplicar pues la rendición de cuentas. Entonces, ahí en el ejemplo que pones del aeropuerto, bueno, claro que el ejemplo es sui generis y tenemos opiniones muy diversas de este señor que hace consultas al notarugo, pero en el tema ya de una sociedad eres administrador, eres responsable de la administración, debes de tomar tú las decisiones y después rendir cuentas, ¿no? No sé si entendí igual mal el ejemplo. No, sí, justo iba hacia allá un poco. Justo, muchas gracias, Francisco. El comentario ha sido como súper puntual porque iba hacia allá. En las, en las, Gracias. en las cooperativas, en las sociedades cooperativas, ustedes, que son consejeros y que tienen que administrar, gestionar, tomar decisiones, dialogar, negociar, tienen que tener en cuenta los objetivos de la cooperativa y hacia dónde van. Justo por eso les decía, me gusta pensar a la cooperativa como un sistema democrático, pero sí hay un perfil de administrador, de tener ciertos conocimientos que las y los consejeros deben de tener justamente para administrar, porque son los responsables que fueron seleccionados para llevar a cabo el objetivo, cumplir los objetivos de la cooperativa, ¿no? Es decir, un poco mi reflexión del aeropuerto era, no podría funcionar de esa forma en un ejercicio cooperativo, porque yo como consejero, un consejero de administración, no me voy a poner a someter toda la serie de decisiones a la asamblea cuando yo soy el encargado de administrar, ¿no? Un poco va hacia allá. Em, rápidamente aquí, según este informe británico que les sugiero leer, lo encuentro en el internet, un poco nada más como precisión teórica, el gobierno cooperativo justamente es el sistema mediante el cual se dirigen y controlan las sociedades. Y los consejeros son quienes hacen también al gobierno cooperativo, ¿no? Son justamente lo que decía Salvador Fernando, perdóname, se me fue ahora el nombre. Ustedes son los encargados de administrar. Ustedes tienen que, alguien en otro ejercicio preguntaba, ¿hasta qué nivel tienen que estar profesionalizados los consejeros, no? O sea, ¿cuál es el expertise que estamos buscando? Bueno, tiene que ser una expertise que les permita administrar de manera adecuada, conducir de manera adecuada y dirigir de manera adecuada la sociedad cooperativa, ¿no? Justamente, y que esté orientada al bien de la empresa y a la continuidad de la empresa, ¿no? A la sostenibilidad de la empresa y al rendimiento, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. La verdad es que las personas consejeras sí son personas que tienen que tener todos esos elementos para estar en los cargos en los que están, ¿no? Sí es una chambota la que ustedes hacen y una chamba que les implica todo el tiempo estar formándose, además, ¿no? Em, Hay un término que a mí me gusta mucho que se utiliza no solamente para pensarlo desde el cooperativismo, se puede hablar de gestión educativa, de gestión gubernamental, y a mí me gusta definir a la gestión cooperativa como un ejercicio similar a los trabajos en equipo, ¿no? Es decir, eh, las y los consejeros, las personas consejeras, un poco lo que se espera de ellos, o el rol que también tendríamos que esperar de ellos es que hagan gestión cooperativa, ¿no? Es decir, que tengan las capacidades de comunicarse permanentemente, que tengan capacidades de autogestionarse,
de manera personal, que participen activamente. ¿Qué pasa? De pronto hay cooperativas en las que las personas consejeras, pues bueno, tomaron el cargo, quizás porque, no sé, en ese momento no había ningún participante, esas personas tomaron el cargo, no participan en las reuniones, no participan en las minutas, no participan no dan ninguna idea para el orden del día, etcétera. No están activamente participando en la administración de la empresa, ¿no? Entonces se requiere participación activa. Participación activa no es nada más incluso participar en las reuniones, es hacerte cargo de las actividades que te fueron delegadas, ¿no? Y también pensar que la gestión cooperativa que tienen que hacer las personas consejeras implica el desarrollo integral, ¿no? Pensamos nuevamente en este ideal del cooperativismo, que las empresas cooperativas son proyectos solidarios, son proyectos, por ahí ponían unión, por ahí ponían ayuda, son proyectos de ayuda mutua que están tratando de cambiar las condiciones de vida de las personas que trabajan en la cooperativa y presentando una alternativa más equitativa para el derecho al trabajo, ¿no? Eh, ¿Qué se espera? ¿Qué se espera de la gestión cooperativa? ¿No? Bueno, hay varias bibliografías al respecto, pero se espera que en la gestión cooperativa los consejeros puedan resolver, ¿no? Todas las personas que hemos tenido o tenemos a nuestro cargo equipos, personas, un, un docente frente a grupo, etcétera, nos toca resolver, ¿no? Hay que tener los elementos para poder resolver las situaciones que se están planteando en el momento. Un consejero tiene que tener los elementos para poder resolver y tiene que tener los elementos para poder tomar decisiones que sean por el bien de la cooperativa, ¿no? Me gusta mucho esta frase, sin cooperativa no tendríamos nada, ¿no? Entonces, hay personas, piénsenlo de desarrollo personal, a las que les cuesta mucho trabajo tomar decisiones, por el que dirán, porque no están seguros, porque no tienen la información basta para tomar una decisión, porque les da miedo, porque no les importa. Tomar una decisión en realidad, hay un decálogo de 7 pasos que uno debe hacer mínimamente para tomar una decisión. Y tomar una decisión es un proceso complejo, ¿no? De pronto cuando doy clase de pensamiento estratégico y toma de decisiones, les pregunto a las y los estudiantes, piensen lo que ustedes consideran como una de las mejores decisiones y otras de las peores decisiones y las implicaciones que una buena o mala decisión puede tener para efectos empresariales en una sociedad cooperativa, ¿no? Hay que saber tomar decisiones a favor de la cooperativa, aunque quizás de pronto esas decisiones no nos gusten, ¿no? Eso es importante. El liderazgo. Por ahí pusieron al inicio de esta charla, cuando yo les dije, bueno, ¿con qué asociamos la persona consejera? Con ser líder. Y también sobre el liderazgo se ha escrito y se ha dicho un montón. Hay teorías de liderazgo, hay personas, psicólogos que dicen el líder tiene características innatas y tú lo notas desde el preescolar o desde la primaria baja, las niñas o los niños que tienen características de líder, ¿no? Hay otras personas que dicen, bueno, el líder quizás a lo mejor les faltan ciertas características, pero entonces lo vamos a formar. Piensen en esos liderazgos, por ejemplo, autoimpuestos, ¿no? Personas que están en un espacio de toma de decisión, de resolución, que llegaron ahí por un compadrazgo, por la mala decisión de alguien más, por la razón que sea, y que no tienen las capacidades para llevar a bien su puesto. Pero ojo, tampoco les interesa prepararse. Ninguna persona en el mundo lo sabemos absolutamente todo, ¿no? Todos tenemos siempre áreas de oportunidad y a lo mejor a algunas personas les cuesta trabajo justo identificar las fases de la negociación, identificar cómo me comunico con mi equipo de manera más asertiva, identificar cómo no me enojo tan rápido, etcétera. Pero si yo sé que necesito eso para la realización de mis funciones como consejero,
pues bueno, la formación continua también es importante, ¿no? Hay formación de liderazgos gerenciales, hay formación de liderazgos cooperativos, hay formación de cómo trabajar en equipo, hay muchísima formación. Entonces, el asunto de liderazgo es algo que podemos traer, es algo que podemos necesitar, pero que finalmente sí nos puede llevar a formar. Evidentemente, ustedes como consejeros y como administradores de estas empresas cooperativas tienen a su cargo un montón de voces y de decisiones y de objetivos que los van a llevar a ser líderes necesariamente en los espacios donde están, ¿no? Eso es importantísimo. El asunto del criterio, yo les decía al inicio, cuando hablábamos de la ética y cuando les decía yo el compromiso y la responsabilidad, ¿no? Hay que saber cuáles son los valores en donde estamos sosteniendo la empresa cooperativa y tener criterio para tomar decisiones y para dar voz y para hacer acciones que estén a la par, ¿no? Yo creo, aparto pues del asunto como del sentido común y de tener clara la misión y la visión de lo que estoy queriendo lograr. A nosotros cuando de pronto nos toca acompañar procesos de cooperativas en formación, quizás de pronto los criterios de las personas que quedaron seleccionadas como consejeras, pues bueno, quizás no son los más adecuados para tener una mirada cooperativista, ¿no? Y quizás se centran más en una empresa de capital. Entonces, el criterio es fundamental. La confianza y la negociación, ¿no? Confianza en ti mismo, o sea, confianza en lo que tú puedes hacer, en las cosas que vas a realizar, en el equipo con el que trabajas, en los socios que forman parte de la asamblea, en el proyecto como tal, ¿no? Y las habilidades de negociación, ¿no? Yo también fue un hombre cooperativista que se dedicaba a apoyar a pequeñas organizaciones para crear su empresa y él decía que ella decía que su papá justo decía que la negociación de pronto era masticar algo que no te gusta, pero sonriendo, ¿no? Es decir, decía, no necesariamente siempre vamos a poder obtener exactamente lo que queramos, ¿no? Y decía, bueno, pero enojarse, irse, retirarse, no es la forma más adecuada para poder establecer un acuerdo. Yo no, la teoría dice que existiría un ganar-ganar y hay teoría más reciente que dice no se gana exactamente lo mismo, siempre queda un lado más balanceado que otro, pero la negociación nos lleva justamente a establecer puntos de vista y poder llegar a acuerdos, ¿no? Y hay que tener habilidad de negociación para ser una persona consejera, ¿no? Es el ideal. Las personas consejeras, un poco lo que también se espera en este rol de las sociedades cooperativas es cómo se organizan internamente dentro de los consejos, dentro del consejo de administración, dentro del consejo de vigilancia, dentro del consejo educativo, de los distintos consejos que ustedes tienen. O sea, tienen organización de acuerdo a los estatutos, cómo es la organización interna y los lineamientos, cómo las personas consejeras llevan a cabo las órdenes del día de las reuniones y las minutas también de las reuniones, cómo las personas consejeras hacen una revisión de cada uno de los asuntos. Esto también es importante. Hay informes especializados de los consejos rectores de las ciudades cooperativas y cómo socializan también esos consejos, esos informes especializados. Es decir, cómo discriminan cuál es la información que va a tener el resto de la Asamblea General, ¿no? Son cosas que las personas consejeras tienen que cuestionarse. Em, Pensar en el liderazgo cooperativo es pensar en el liderazgo como proceso y como potencial, ¿no? El liderazgo cooperativo dice que los líderes tienen que estar constantemente formando a otros líderes dentro de la cooperativa. De pronto pasa, les decía yo hace un momento,
que las personas que están en puestos de consejería varios periodos, que se reeligen varios periodos, hay una posibilidad de que esas personas estén ahí porque no haya otras personas que quieran participar. Justo en la maestría tuvimos una clase con una chica que se dedicaba a hacer emprendimiento con juventudes y nos mostraba un dato donde decía, bueno, las juventudes, a las juventudes ya no les está interesando hacer empresas cooperativas, ¿no? Decía, las empresas cooperativas que son de personas mayores o que son de adultos, están teniendo trabajo en el impulso de las juventudes y de que las juventudes vean al cooperativismo como una opción. Entonces, qué importante es como líderes cooperativos, como consejeros, formar constantemente a otros liderazgos que puedan llegar también a la selección de consejero, ¿no? Y el liderazgo cooperativo es eso, es pensar que es un proceso y que yo como líder puedo acompañar otros liderazgos. Aquí rápidamente una definición de Gómez de liderazgo tiene que ver con conseguir de las personas una capacidad de empuje y actitud proactiva que permita canalizar todas las energías creativas de la organización hacia la consecución de un proyecto. Puede ser que nosotros hagamos las cosas porque no nos queda de otra y porque, bueno, es una imposición o es una obligación, una responsabilidad, pero el verdadero, creo yo, liderazgo cooperativo es cómo busco de manera creativa que a las personas les interese participar para conseguir los objetivos o conseguir un proyecto en común. Um, las decisiones estratégicas y la agilidad para tomar esas decisiones debe ser fundamental para las y los consejeros. Incluso el quitar de un cargo a alguna persona de la sociedad cooperativa, el tomar una decisión de vinculación o intercooperativismo con otra empresa, el participar o no en una convocatoria, el decidir el gasto corriente, etcétera. Esas decisiones estratégicas las tiene que saber tomar la persona consejera y a veces depende de las condiciones de la sociedad cooperativa, depende del país, depende de la convocatoria, depende de la ley, depende de la institución, tienen que tomarse con agilidad, ¿no? A veces hay que saber tomar esas decisiones de manera ágil o lo más ágil posible. Aquí hay también un debate, un poco como pensaba yo en el asunto de la democracia, sobre quiénes pueden ser personas consejeras, ¿no? Y volvemos un poco al mismo debate pensándolo haciendo espero no confundirnos, pero haciendo este ejemplo con el sistema democrático, como pensar, ¿quién puede ser presidente, no? Bueno, en México la Constitución establece una serie de criterios, tener 35 años, etcétera. No establece, por ejemplo, las características educativas, ¿no? Entonces, un poco pensemos en las sociedades cooperativas como cualquier socio puede ser consejero. Piénselo, les pido que lo reflexionen así, porque es un debate que me parece que está inconcluso, ¿no? Porque hay una rama de pensamiento que dice, cualquier persona que sea socia de la cooperativa y que se manifieste con interés y que además, bueno, sea votada, pues entonces podría ser una persona consejera. Y hay otra corriente quizás de pensamiento que es sí, pero no. Es decir, sí hay quizás un determinismo un poco necesario para las personas consejeras y tienen que ir en dos sentidos. Uno, sí tiene que haber características personales, ¿no? Ya voy a ir concluyendo, ya vi que ya estamos casi sobre el tiempo. Sí tiene que haber características personales, ¿no? Características de conocimiento del entorno, de interés por liderazgo, de interés por temas sociales, de interés, pues, por la propia cooperativa, ¿no? O sea, me tiene que interesar lo que estoy haciendo. Y tiene que haber también características profesionales, ¿no? Evidentemente, no en un nivel de expertise, quizás, puede ser en un nivel amateur, pero tiene que haber una constante formación continua, ¿no? Em, las personas que quizás estén interesadas en ser personas consejeras, pero que a lo mejor pueda identificar que no tienen estas características ni personales ni profesionales,
pues bueno, habría que ver si puede existir procesos de formación que acompañen este proceso para ser una persona consejera, ¿no? Les digo, este es un debate inacabado, pues, pero un poco yo me acerco a pensar en la bibliografía más reciente que sí tiene que haber ciertas características, tanto personales como profesionales, de quienes administran estas empresas cooperativas. Y un poco ya para ir cerrando, yo me quedaría con estos puntos principalmente sobre el rol de los consejeros. El compromiso. Ustedes pusieron también en la actividad del inicio el compromiso con el modelo cooperativo. La gestión cooperativa, el diálogo, la negociación y la conciliación, la sensibilidad y cercanía también, ¿no? Esto también es importante. La comunicación, el conocimiento y el pensamiento crítico, es decir, qué es lo que está pasando en el país. Ahorita que hablábamos de lo de esta administración federal, pues hay que saber qué está pasando en las leyes, en la economía, en el entorno social. O sea, sí hay que saber qué está pasando, ¿no? Hay que estar informados al respecto y hay que incentivar la rotación de personas consejeras. Me parece que una de las formas más ideales de potenciar los liderazgos es también potenciando estos liderazgos a fin de que puedan ser personas consejeras y cómo las personas consejeras que ahora están en cargo pueden potenciar esta rotación. Esto ya nada más rápidamente, la comunicación, les decía un poco que iba alineado con la congruencia, tiene que ver con las creencias, las intenciones y las energías, ¿no? Podemos comunicar algo muy importante sin la energía suficiente o algo que es intrascendente para la organización con mucha energía y eso simplemente puede hacer una diferencia fundamental. Ya un poco a manera de conclusión, con todas y todos ustedes, personas consejeras de las cooperativas, yo cerraría en dos sentidos. Uno, pensar cómo se empalma nuestra actividad como persona consejera o consejero con incluso lo que yo espero o con mi idea de proyecto de vida, ¿no? Que también todo el tiempo va cambiando. O sea, hacia dónde queremos ir. Las actividades que yo hago como persona consejera, el estudiar las legislaciones, el estudiar los estatutos, el tener elementos para administrar, es hacia dónde queremos ir, un poco como por qué estamos ahí, ¿no? Y si estamos ahí, que yo espero y deseo que sea la función de todos, eh, ¿cómo podemos hacer nuestro trabajo justamente para que el sistema cooperativo y el modelo cooperativo siga siendo una alternativa y una estrategia para establecer otras formas de relacionar, ¿no? O sea, creo que las personas que siguen en la trinchera, en la resistencia de hacer empresas cooperativas, de hacer que funcionen, de hacerlas sostenibles y rentables, son personas que tienen o tendrían que seguir empapando al resto de las personas de un esquema cooperativo que nos ayude a cambiar las condiciones de vida que tenemos tan precarias, ¿no? Veía yo lo que está pasando en Ecuador y bueno, todo lo que podemos encontrar en México y en América Latina y cómo sigue siendo necesario y vigente este modelo cooperativo, ¿no? Un poco cerraría con eso. Y tenemos poquito tiempo, pero ojalá pudiéramos hacer alguna duda, comentario, queja, sugerencia, inconformidad, un poco con lo planteado por acá. Muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias Mariana por esta presentación del día de hoy y bueno, pues compartir toda tu sabiduría, experiencia hasta ahora, un poquito del tema. Todos sabemos que bueno, en una hora es difícil ahondar muchísimo a detalle, pero se abre el chat ahora para dudas, preguntas que hayan surgido y voy a aprovechar para compartiros o poneros aquí el contacto de la persona encargada de los programas de la universidad para todo aquel que esté interesado. Mientras tanto, eso, vamos atendiendo en el chat lo que queráis. O manos levantadas, adelante. Álvaro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, saludos.
Dos preguntitas, Mariana. Muchas gracias por la información que compartes con tu servidor y los presentes. En la parte inicial de la presentación, me gustaría que pudieras comentarme cómo podemos hacer en las cooperativas. Permíteme tantito. Aquí tengo una nota. Aquí está. Hablabas que el ejemplo ¿no? Cuáles son las decisiones que deben ser públicas y cuáles son las decisiones que deben ser especializadas. Como cooperativistas nos encanta la democracia, ¿no? Bueno, a mí me encanta la democracia, es nuestro distintivo por excelencia. Pero, ¿cómo se le hace para lograr el equilibrio entre tomar decisiones que no vulneren la democracia, es decir, compartir las cosas más allá de lo que le toca a cada quien decidir, pero que tampoco pongamos en riesgo las cuestiones técnicas especializadas de la cooperativa y poner a consideración aspectos que no requieren o no deben ser puestos a consideración por lo especializado o lo técnico, ¿no? Es decir, cómo logramos equilibrar entre lo que se debe democratizar y lo que no se debe democratizar en bien de la cooperativa. Muchas gracias, Álvaro. Y creo que tu pregunta es como pregunta de tesis sobre la democracia, ¿no? Porque justo el planteamiento democrático es el mismo, ¿no? Si yo soy parte de una decisión, pues entonces yo tendría que tener que tener opinión sobre esa decisión, ¿no? Y ese es siempre el dilema. A mí me parece un poco que tú mismo diste la respuesta, quizás. Yo creo que cuando se trata justamente de situaciones o decisiones que implican cierto tecnicismo, cierta expertise, pues, sí son decisiones que tendrían que tener cierto sincretismo o un trabajo al interior de manera cercana, pues, o privada con las personas consejeras, ¿no? Yo sí creo que, y en ejercicios cooperativistas donde se democratiza absolutamente todo, que justamente ha funcionado al contrario, ¿no? Hay un estudio que dice cómo al democratizar todas las decisiones resulta mucho más difícil tomar una decisión y eso ha resultado como un indicador de, híjole, es que es bien difícil ponerse de acuerdo, entonces yo no voy a andar haciendo una cooperativa porque tengo que ponerme de acuerdo con todos y mejor no, mejor soy yo y mi socio y nosotros tomamos las decisiones. Entonces yo sí creo que, bueno, uno, podemos hacer ejercicios o formación continua sobre participación y sobre cierta formación que quizás mínimamente los socios o asambleístas deberían tener, pero eso me parece como un mediano o largo plazo. Y yo sí te diría que la línea está en los tecnicismos que van a tener implicaciones negativas o positivas para la cooperativa, ¿no? Yo creo que en cuanto entren tecnicismos o decisiones ya muy especializadas, sí tendríamos que tener una decisión interna y buscar la forma, evidentemente, de comunicarla al resto de los asambleístas, ¿no? Pero creo que la línea está ahí para mí, ¿no? Y quizás haya distintas opiniones, pero yo la pondría. Gracias. Y la otra es mucho más simple. Mencionaste una bibliografía en cuanto al perfil que se requiere para consejeros en cooperativas. Si nos pudieras compartir para poder documentarnos, sería muy interesante. Muchas Sí, gracias. claro, le comparto a Eduardo la bibliografía que tengo por ahí para que pueda socializarla con ustedes, claro que sí. Muchas gracias, Álvaro. Francisco. Gracias. Fran- Fíjense que en ese tema de la democratización pues bien dices, todo un tema, ¿no? Mucho debate al respecto, pero yo aquí sobre todo en temas societarios, yo considero que el tema de la democratización debe estar muy delineada con un tema que es el marco jurídico, el marco regulatorio, el marco estatutario, el marco normativo de una sociedad. Entonces, sí, sí, yo creo que el tema democracia es quiero saber todo, dame la información, pues me parece que no es el aplicable ahí, ¿no? Hay una ley, hay una regulación, hay unas bases constitutivas, hay reglamentos, políticas, etcétera, y ahí dice, pues, quién, cómo, cuándo,
tiene el deber jurídico de resguardar información que por sus características deja tú lo especializado, confidencial, que representa incluso la necesidad de salvaguardar la información por temas de seguridad de la información incluso mismo. Entonces yo creo que más allá de decir que somos demócratas, las cooperativas, y que en esa razón estamos obligados o estamos con el derecho de pedir todo lo que me parece que es un despropósito incluso, ¿no? Por el tema de la organización como tal, ¿no? Entonces, pues yo por ahí estoy más bien en esa opinión de que tenemos las cooperativas una ley, las de ahorro y préstamo además tenemos otra ley especial y hay regulación específica, y al interior pues hay N, partiendo de las bases constitutivas. Yo creo que la democracia parte de eso, ¿no? De que del respeto, del orden y del rol que cada quien jugamos pues en la cooperativa, ¿no? Sí, gracias, Francisco. Justo lo que les decía. Bueno, uno, saber bajo qué reglas se está jugando y en esas reglas en qué estatutos estamos y también cómo se puede, cuál es el flujo de la información, ¿no? O sea, qué dicen los estatutos al respecto. Yo no sé, por ahí sí Álvaro estaba un poco situado un poco como yo, como en el ideal cooperativista, pues es la democratización de las decisiones, ¿no? Y en esa democratización de las decisiones, bueno, ya como en la realidad, como en el ejercicio real de las cooperativas actuales, tendría que ser esa democratización de las decisiones y qué decisiones, ¿no? Entonces, sí, un poco va por ahí y también les repetiría, ¿no? Saberse sus estatutos de pe a pa y saberse sus leyes de pe a pa es fundamental también para eso. Muchas gracias, Francisco. Ahí dice directivos. Tienes tu micro apagado. Soy yo, Rogelio Díaz, de Caja de Ahorros Unifam. Soy directivo, ¿sí me escucha? Sí, listo. Me parece muy interesante el tema y lo que han tratado y acerca de las legislaciones, estatutos, todo lo que debe saber un directivo. Pero yo lo que encuentro un poco difícil es cómo poder alinear a todo un consejo de administración y consejo de vigilancia para que todos puedan hacer lo mismo, tener no el mismo criterio, porque pues claro que no lo se va a tener, pero sí luchar por lo mismo, porque muchas de las veces las divisiones es donde existen muchos problemas, en donde que debemos de servir sobre un objetivo claro, que es el cooperativismo, y que no se da por cuestiones de diferencias de criterios. Es lo que a mí se me hace difícil el poder emparejar esas cosas. Qué interesante lo que mencionas porque yo te diría de entrada, bueno, el asunto de la formación continua, ¿no? De la formación continua como personas consejeras y como equipos de trabajo, pero me parece que a propósito de que decías de los criterios, si las personas que son personas consejeras no tienen claro, pues, cuál es el propósito del cooperativismo como tal, pues, de la identidad cooperativa, de lo que se busca con un proyecto en común, pues bueno, sí nos vamos a encontrar criterios muy distintos de cómo creo yo que deben hacerse las cosas a cómo se plantea desde los valores cooperativistas lo que se debería de hacer, ¿no? Entonces, creo que no, creo que no te estoy dando la respuesta porque no la tengo, pero creo que la continua formación y la formación de los valores cooperativistas y cómo deben funcionar, creo que es importante, aunque evidentemente quizás nos podamos encontrar que no estén de acuerdo con esos valores, que digan esto no funciona y estoy aquí, bueno, por otras razones que desconozco y que van a estar teniendo criterios en contra, ¿no? Pero en la medida de lo posible, estar con personas que comparten el criterio cooperativista, el pensamiento cooperativista, pues bueno, va a ser más fácil las negociaciones, ¿no? Me parece que va por ahí. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? María de los Ángeles. Muchas gracias. Voy a apagar mi cámara para escucharme mejor y escucharles mejor. Respecto a lo que le comentas, Mariana, aquí a nuestro compañero, te comparto que todo este material que nos acaban de dar, yo creo que es una respuesta
a muchas de esas cosas, ¿no? A lo mejor es unos cuantos renglones sencillitos, pero yo creo que si seguimos todo eso, el estar enfocados en la misión, visión, valores de la institución, de cada una de las instituciones, si llevamos a pie de la letra eso y como decía Mariana, saber hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y estamos enfocados y todo nos alineamos todos, por ejemplo, tener una visión estratégica de nuestra institución, pues eso nos va a ayudar mucho, ¿no? A realizar las metas de la institución. Bueno, no, eso nada más, perdón, a manera de comentario. Lo que quiero decir, mi otro comentario es, pues agradecer a Universidad Mondragón por compartirnos todos estos materiales que enriquecen, como decía, nuestra formación continua, de verdad, un agradecimiento y sobre todo escuchar los diferentes puntos de vista ahorita que escucho aquí a mi compañero de directivos, que es de otra cooperativa, pues vemos, ¿no? O sea, al estar escuchando, podemos saber qué problemáticas hay en otros lugares y pues vamos viendo hacia dónde vamos. Comentaba ahorita Mariana algo bien, bueno, todo lo que comentó es importante. El cooperativismo a nivel mundial, yo creo que ahorita tenemos una oportunidad incomparable de crecimiento frente a todas las necesidades que está habiendo ahorita en el mundo. Tenemos que tener una visión más amplia y pues agradecer a Universidad de Mondragón porque yo creo que con todas estas informaciones que nos está dando vamos a poder llegar a eso. Sería todo, gracias. Hablar de esto requiere mucho tiempo, pero gracias por toda esta información. Muchas gracias, Ángeles. Sí, creo que la razón por la que estemos acá seguramente es diversa, pero si ya estamos acá, pues bueno, valdría la pena compartir o buscar compartir los ideales cooperativistas, ¿no? Creo que eso podría. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y que tengan una feliz tarde-noche. Gracias igualmente. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias. 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 Gracias a todos. Excelente Buenas tardes. tarde. Gracias igualmente.